Vamos a continuar, pues esta semana vamos a empezar de por sí la catequesis de Juan Pablo II. La semana pasada pues hablamos de cómo la primera parte de esta catequesis se trata de contestar, responder esas tres preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y hacia dónde voy? ¿Verdad? Entonces, la primera pregunta: ¿de dónde vengo? Estas son las reflexiones que Juan Pablo II hizo sobre lo que él llama el hombre original, la cual son 23 audiencias generales que fueron dadas entre septiembre de 1979 y abril de 1980. Aunque el objetivo es reflexionar sobre los relatos de la creación en el libro del Génesis, pues el Papa empieza con las palabras de Cristo. Y cada uno de estos ciclos, de estas sesiones que vamos a contestar, a tratar de contestar estas tres preguntas que tienen que ver con cuál es la visión integral del hombre, pues él siempre empieza con las palabras de Cristo. Y esto es algo deliberado, esto es algo a propósito. ¿Cuál es esa enunciación clave del Concilio Vaticano II que yo les mencioné la semana pasada? Aquí que Juan Pablo II siempre nos cita. Gaudium et Spes, la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, numeral 22, dice: Cristo revela plenamente al hombre a sí mismo y le hace ver su verdadera vocación. Entonces, al empezar con las palabras de Cristo, Él nos está diciendo que si nuestro objetivo es descubrir quiénes somos como seres humanos, el único punto de partida adecuado tiene que ser Cristo. Pues entonces, Él empieza con las palabras de Cristo en su discusión con los fariseos en Mateo 19:3. Ahora, los fariseos vienen a Cristo y lo cuestionan acerca del significado de la relación entre el hombre y la mujer, específicamente el divorcio. Ellos le dicen: Moisés nos permitió divorciarnos de nuestras mujeres. ¿Qué tú dices al respecto? Jesús les contesta: por su dureza de corazón, Moisés les permitió divorciar a sus mujeres. Pero desde el principio no fue así. Y esta línea es clave. Es clave que desde el principio no fue así. Que el Señor la repite 2 veces, digamos, como recalcando la importancia de este principio. Ahora, entre el principio hay una frontera entre el hombre original y el hombre histórico, que en realidad es una frontera que ya no podemos cruzar. Porque nosotros ya hemos dejado ese estado de inocencia original irrevocablemente atrás. Pero el Papa nos dice que en cierto sentido Cristo nos está llamando a ir más allá de esa frontera, a entrar de cierta forma en ese principio. Que hay una continuidad esencial y una conexión entre estas dos dimensiones del ser humano. Nuestro actual estado histórico tiene sus raíces en ese estado de inocencia original. Ese principio está dentro de todos nosotros. Todavía hay un eco de él. Todavía hay una chispa dentro de nosotros del plan original de Dios. Porque el pecado no la ha podido apagar por completo. La ha tratado de sofocar, sí, pero todavía está allí. Entonces lo que Cristo quiere hacer de cierta manera, y lo que el Papa quiere hacer con las palabras de Cristo, es avivar esa llamita, para que se convierta una vez más en una hoguera. Entonces, cuando Cristo se refiere al principio, algo de nosotros responde, porque nosotros todavía deseamos entrar allá, en ese principio. Y en efecto, el principio es la norma de la existencia humana. Pues cuando Cristo dice, en el principio no fue así. Hoy nosotros vemos la tensión, el conflicto, el dolor, las dificultades en la relación entre el hombre y la mujer, y lo vemos como normal, como que simplemente así es. Pero eso es tan normal como manejar por la carretera en un carro con las llantas bajas. El caucho se está cayendo en pedazos, los aros se están abollando, pero no le prestamos atención porque todos los carros se ven así. Nos parece normal. Pero Cristo nos está diciendo, en el principio tenían aire en las llantas. Así es como debería ser. Y si nosotros miramos a nuestra propia experiencia, de nuestros tubos bajos, como le decimos en el Ecuador, nosotros sabemos que algo no está bien aquí, ¿verdad? Entonces, la manera en que nosotros vamos a penetrar la experiencia del primer hombre y la mujer es básicamente contrastándola con la nuestra. El contexto de las palabras de Cristo se refiere a los 2 relatos de la creación. Bueno, ¿quiénes sabían que hay 2 relatos de la creación en el libro del Génesis? ¿Verdad? El primero es la creación del mundo en 6 días. En el 7º día Dios descansa, ¿verdad?
es llamado en los estudios bíblicos como el relato eloísta, porque a Dios se lo refiere como Elohim. Y el Papa nos dice, pues este es el relato más objetivo. Simplemente mira la realidad externa de la creación. El primer día, el Dios creó el cielo y la tierra. El segundo día, esto sucesivamente. Mirándolo de una manera externa, de cierta forma, ¿verdad? Ahora, el segundo relato de la creación, que se le llama el relato ya vista, porque a Dios se lo llama Yahvé, como su nombre. Y que en realidad este relato, a pesar de que está en el capítulo 2 de Génesis, es el relato que los historiadores y los teólogos han determinado que fue escrito primero, en realidad. Es más antiguo el relato yavista que el relato eloísta. Entonces, el relato yavista se refiere a Dios como Yahvé. Es la historia de Adán y Eva y su vida en el jardín. Y este es el relato más subjetivo, porque nos ayuda a entender la experiencia interior del primer hombre y mujer. Y ese precisamente es el enfoque que Juan Pablo II le da a toda esta catequesis, ¿verdad? Buscamos reflexionar sobre las experiencias humanas originales, ¿verdad? Porque examinar la experiencia humana es indispensable para crear una teología del cuerpo. Estamos viendo la revelación de Dios, pero a través de esta revelación también descubrimos algo de la experiencia humana. Porque si no reflexionamos sobre esta experiencia, estaríamos considerando solo conceptos abstractos, en vez de ver al ser humano como un sujeto, como un ser viviente. Ese mundo interior de la persona, a eso es donde queremos llegar. ¿Cómo llegamos a esa experiencia interior del primer hombre y mujer si nosotros no estábamos ahí? Pues miramos a la palabra revelada por Dios, pero también a nuestra propia experiencia y hacemos ese contraste. El objetivo no es tanto entender con certeza histórica lo que sucedió ayer en el jardín, sino ayudarnos a entender quiénes somos llamados a ser hoy. Entonces, el Papa examina 3 experiencias humanas originales que están a la raíz de toda experiencia. Y en efecto, están tan entremezcladas con los aspectos ordinarios de la vida humana que ni siquiera nos damos cuenta de su carácter extraordinario. Estas 3 experiencias están tan entrelazadas con toda otra experiencia humana que por lo general las tomamos por sentadas. Estas son las experiencias de la solitud original, la unidad original y la desnudez original. Y las vamos a examinar una por una. Ahora, nos estamos enfocando en el segundo relato de la creación para llegar a la realidad subjetiva de la persona humana. La solitud original es el primer descubrimiento de personalidad, del hecho de que somos diferentes de los animales. En Génesis 2:18 leemos, entonces dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Esa soledad es de donde el Papa deriva este concepto de la solitud original. Ahora, lo primero que nos viene a la mente al escuchar esas palabras es que, bueno, el hombre está solo sin la mujer. Y es verdad, sí lo está. Pero estas palabras tienen un significado mucho más profundo de esa solitud. Porque no solo está el hombre solo sin la mujer, sino que el hombre, el ser humano, está solo en toda la creación como persona, como un ser único, creado a imagen y semejanza de Dios. Pues entonces, la mujer todavía no ha sido creada. Así que eso implica, esta solitud aplica a todo ser humano, hombre y mujer. Le haré una ayuda adecuada, dice Dios. Y lo primero que hace es crear animales del polvo de la tierra. No crea a la mujer inmediatamente, sino que crea a los animales primero. Ahora, ¿ustedes creen que eso fue algo accidental? Que Dios se equivocó y dice, oh, no, cometí un error, voy a crear a la mujer ahora. No, esto es algo premeditado. Él quiere primero que el ser humano, que Adán se dé cuenta exactamente quién es en esa solitud original. Le haré una ayuda adecuada, dice Dios. ¿Verdad? Ahora, Adán también fue creado del polvo de la tierra, pero Adán tiene algo más. Adán tiene el aliento de vida de Dios. Y aquí en el relato bíblico, desde el principio empezamos a ver la unión entre lo físico, el polvo de la tierra, y el espíritu, el aliento de Dios. Y en este relato vemos pues que los animales también fueron creados del polvo de la tierra, pero no nos dice que ellos tenían el aliento de Dios.
hay algo muy diferente en el ser humano. Adán fue puesto a cargo de nombrar a los animales. Fue puesto a cargo de labrar y cuidar el jardín. Estas eran funciones que los animales no tenían. Los animales no nombraron a Adán, él los nombró a ellos. Y al nombrar a los animales, él se da cuenta que todavía no ha encontrado a alguien como él. Que todavía no ha encontrado a alguien a quien amar. Después de nombrar a los animales, él todavía no tenía una ayuda adecuada. Estas son cosas que resuenan en nuestra experiencia humana. Y eso es parte de lo que nosotros vamos a hacer aquí. A medida que nosotros examinamos estas cosas, reflexionemos en nuestra propia experiencia. Porque el Papa nos está haciendo una pregunta aquí. ¿Resuenan estas cosas en tu vida? ¿Experimentas tú la soledad en esos dos sentidos? ¿Sientes tú anhelos de unión con otra persona? ¿Te das cuenta que eres único? ¿Verdad? ¿Que eres diferente a los animales? Porque mis hermanas, ninguna mujer aquí se casó con un caballo, ¿verdad? Aunque, bueno, quizás algunas de ustedes sí se casaron con un burro, pero ese es un tema para otra conversación. ¿Okay? Hay una gran diferencia entre el ser humano y los animales. Los animales no miran a las estrellas y se preguntan qué hay allá afuera. Los animales no escriben música ni poesía. Los animales no construyen aviones ni rascacielos. Pero los animales tampoco se montan en aviones y los estrellan contra rascacielos. Nuestra diferencia de los animales es nuestra capacidad de libertad. Y la libertad es la capacidad de amar. Pero también la otra cara de esa libertad es la capacidad de hacer el mal. Los animales no cometen pecados. Mira, todo esto está entrelazado en ese principio. Estas son las experiencias originales. El descubrimiento de que el hombre es diferente de los animales, que él tiene libertad, que él tiene determinación propia. En una palabra, que es un sujeto y no simplemente un objeto. No se puede hablar de la subjetividad de un pollo, de un perro. Solo el ser humano es un sujeto. Solo el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios en el mundo visible. La solitud es el descubrimiento de que nosotros como individuos somos creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre, al ver su cuerpo, quizás hubiera podido llegar a la conclusión de que él era similar a los animales. Pero al contrario, llegó a la conclusión de que estaba solo. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano expresa a la persona de tal manera que le deja claro quién es y quién debe ser. Nosotros somos seres espirituales, pero el espíritu se revela por medio del cuerpo. Y esto sucede antes de ser definido como hombre o mujer. O sea, esta experiencia de soledad en estos dos sentidos se aplica a todo ser humano, hombre o mujer. Todos somos llamados a la comunión con los demás, pero todos somos llamados a la comunión con Dios antes de la comunión con los demás. El punto aquí es que la comunión con otra persona no es el propósito de nuestra vida, no es lo último, no es lo sumo, es solo un signo que nos señala al propósito de nuestra vida. El verdadero propósito de nuestra vida viene antes, cuando descubrimos nuestra relación con Dios. La sexualidad entonces refleja nuestra relación con Dios, o está llamada a hacerlo. La creación de la mujer y la subsecuente experiencia de unión se convierte en un reflejo en el mundo de lo que Adán ya sabe a través de su experiencia de solitud. O sea que él era llamado a amar a Dios y a vivir en una alianza con Dios. Ahora, solo con la creación de la mujer, ahora experimentamos la sexualidad. El Génesis 2:21 nos dice: Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre y le quitó una de las costillas. Y con ella formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. El Papa nos dice, no hay ninguna duda de que el hombre cayó en ese sueño con el deseo de encontrar a alguien como él.
Él buscaba a quien amar. Acababa de nombrar a todos estos animales y todavía no había encontrado a quien amar. Y el deseo más profundo de su corazón era encontrar a alguien para amar. ¿Pero por qué? Porque tiene el amor de Dios dentro de él. Y cuando uno tiene el amor de Dios, necesita compartirlo. Es que el amor de Dios no puede ser contenido. El amor de Dios clama por esparcirse, por ser derramado, por ser compartido. Ahora, imaginémonos por un momento cuando el hombre despierta, ¿verdad? Y descubre a la mujer. Esas palabras, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, denotan como un cierto grado de maravilla y admiración, ¿verdad? Y hasta una sensación de fascinación con el cuerpo de la mujer. Es como si dijera, por fin, un cuerpo que expresa a otra persona. En otras palabras, al ver el cuerpo de Eva, él veía un cuerpo que revelaba la realidad espiritual de otra persona. Ninguno de los cuerpos de los animales podía hacer eso. Entonces, Eva también comparte la solitud de Adán. Y esto es muy importante. Eva comparte la solitud de Adán en que ella también es diferente de los animales. Ella también es una persona hecha a imagen y semejanza de Dios y llamada al amor. El hecho de que Eva es creada de la costilla de Adán, y para los judíos en la tradición hebrea, los huesos significaban todo el ser humano, ¿verdad? El hecho de que ella es creada de la costilla de Adán es un signo de que la mujer tiene la misma dignidad que el hombre, que ella comparte la misma solitud, comparte la misma humanidad. La masculinidad y la feminidad son dos encarnaciones de la misma humanidad. Y al mismo tiempo poseen una diferencia esencial, una diferencia que permite que el hombre y la mujer se complementen, se completen el uno al otro. La masculinidad y feminidad son dos maneras complementarias de ser consciente del significado del cuerpo, de la experiencia real de la verdad de sus cuerpos. Uno puede tener un conocimiento externo, por ejemplo, de que está lloviendo afuera, pero para poder tener una experiencia consciente y real, uno tiene que salir a la lluvia y sentirla. En el principio ellos sentían en sus cuerpos y sabían que eran llamados a amar. Ellos sabían que reflejaban a Dios en su humanidad. No era una idea abstracta, era algo que conocían, vivían y experimentaban conscientemente en su persona. Y es por esto que el sexo es una parte constituyente de la persona, no simplemente un atributo. O sea, en otras palabras, el sexo, sea masculino o femenino, no es algo que uno tiene, es algo que uno es. Nosotros somos completamente hombre o mujer. Y por lo tanto, el sexo no es algo que pueda ser desechado, manipulado o cambiado como a uno le parezca. Bueno, para resumir, ¿qué queremos decir cuando hablamos de la solitud original? La solitud original es el descubrimiento de ser una persona, el descubrimiento de haber sido hecho a imagen de Dios, el descubrimiento de que somos llamados a amar, de que tenemos libertad, y la libertad es un requisito para poder amar. Los animales no pueden pecar, pero tampoco pueden amar. La solitud es la experiencia de que somos llamados a vivir en relación unos con otros. Y por lo tanto, la solitud debe siempre guiarnos a la siguiente experiencia, la unidad. Juan Pablo II describe la unidad original como la comunión de personas, basado en el Génesis 2:24. Dice el Génesis 2:24, por eso el hombre deja a su padre y a su madre. ¿Por qué? ¿A qué se refiere el por eso? Pues está en la línea anterior, el 2:23. Porque el hombre estaba solo y era llamado a amar a imagen de Dios. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y los dos se hacen una sola carne. Y aquí el Papa nos dice que el hombre se convierte en imagen de Dios, no tanto en el momento de la solitud, sino en el momento de la comunión. En otras palabras, el hombre es imagen de Dios no solo por su propia humanidad, sino también a través de la comunión de personas que el hombre y la mujer forman desde el mismo principio. Esto constituye el aspecto teológico más profundo de todo lo que se puede decir del ser humano. Y sobre todo esto, desde el mismo principio, descendió la bendición de la fecundidad vinculada a la procreación. El hacerse una sola carne se refiere no solo a la unión de dos cuerpos,
sino que es una expresión sacramental que corresponde a la comunión de personas. ¿Qué significa la palabra comunión? Vamos a desmenuzar esa palabra. Está conformada de dos palabras, en realidad. Común, unión. La común unión del hombre y la mujer ocurre cuando uno se entrega libremente al otro, el otro recibe libremente ese don y a la vez devuelve o reciproca esa entrega. De esa manera establecen a nivel de personas, a nivel de amor, establecen una común unión, una comunión. El Papa también utiliza a veces la expresión participar o formar parte de la otra persona. A través de la experiencia de unión, el hombre y la mujer participan o forman parte de lo bueno y del don del otro. Comunión es una manera de ser y actuar en relación mutua, el uno con el otro. No simplemente cosas en común. De tal manera que a través de esa manera de ser y actuar, ellos se afirman y confirman mutuamente como personas. Cuando uno se entrega totalmente al otro y cuando el otro recibe ese don y se entrega totalmente a ti, uno se siente afirmado, se siente bendecido, se siente más como uno mismo que como nunca te había sentido antes. Esa es la experiencia de comunión. El Catecismo, numeral 2360, nos dice, en el matrimonio, la intimidad de los esposos se convierte en signo y en promesa solemne de la comunión espiritual. Por lo tanto, si el hombre y la mujer no tienen primero una comunión espiritual, la unión de sus dos cuerpos sería una mentira. Porque no es la sexualidad lo que creen el hombre y la mujer la necesidad de entregarse mutuamente, sino todo lo contrario. Es la necesidad de entregarse en amor, que es latente en todo ser humano, la cual encuentra su expresión en la unión física y sexual, en el matrimonio. Pero la necesidad de entregarse y unirse a otra persona es más profunda y conectada con la existencia espiritual de la persona. Y no es completamente satisfecha simplemente por la unión con otro ser humano. Considerado bajo la perspectiva de la existencia eterna de la persona, el matrimonio es solo una solución temporaria al problema de la unión de personas por medio del amor. ¿Y qué punto es que quiere hacer aquí el Papa? Dice que la unión sexual no es la finalidad de todo. Es solo como nosotros expresamos aquí en este mundo ese deseo espiritual más profundo por la unión. O, bueno, es llamado a hacerlo así. Pero es precisamente por eso que el diablo ataca aquí, en nuestra sexualidad. Porque él no quiere que la unión sexual sea la expresión del espíritu. Porque si es expresión del espíritu, nos va a poner en contacto con Dios. Y él no quiere que estemos en contacto con Dios. ¿Cuántos de nosotros creemos que nuestra sexualidad es el último lugar donde deberíamos buscar a Dios? En el principio no era así. En toda la Biblia, el Génesis 2:24, los dos se hacen una sola carne, puede ser considerado el texto fundamental sobre el matrimonio. Estas son las palabras que constituyen el sacramento del matrimonio. Y esta unión por medio del cuerpo tiene una dimensión ética y al mismo tiempo una dimensión sacramental. Lo que Juan Pablo II nos está desvelando aquí es que esa unión en una sola carne es un signo en el mundo del amor de Dios. Pues entonces, como signo, entonces toda ética, o sea, todo discernimiento de lo que es bueno o malo, puede ser reducido a una simple pregunta. ¿Es este pensamiento que está cruzando por mi mente ahora, esta palabra que estoy a punto de decir, esta obra, esta acción que voy a hacer, es o no es un verdadero reflejo del amor de Dios? ¿O lo es o no lo es? Y esta simple pregunta nos sacaría de muchos aprietos en nuestra vida espiritual diaria. Yo seguro que a mí lo ha hecho así, pero esta es una pregunta que uno tiene que interiorizarla a través de nuestro diario vivir. ¿Es esto que voy a hacer? Esta palabra que le voy a decir a esta persona, ¿verdad? Este pensamiento, ¿es un reflejo del amor de Dios o no? Ese tiene que ser el criterio por lo que nosotros guiamos en realidad nuestra vida diaria. Vamos ahora a examinar la tercera experiencia, la de la desnudez original. El Génesis 2:25 nos dice,
El hombre y su mujer estaban desnudos y no sentían vergüenza. Juan Pablo II nos dice que estas palabras nos permiten penetrar con precisión en la experiencia subjetiva, en ese mundo interior del hombre y la mujer. Pero la única manera que nosotros podemos hacer esto, es penetrar en esa experiencia, es contrastándola con la nuestra. Bueno, ¿y cómo hacemos esto? Pues vamos a examinar un poquito nuestras experiencias de la vergüenza. Todos hemos heredado la vergüenza, ¿verdad? La vergüenza de nuestra desnudez. ¿Y por qué? ¿De qué se trata esa vergüenza? Juan Pablo II, como gran filósofo que reflexionando sobre la experiencia humana nos está haciendo una propuesta. ¿Por qué experimentamos vergüenza? Veamos un momento si esto resuena en nuestro corazón. Supongamos, hermanas, que ustedes están saliendo de la ducha. Ustedes no sienten vergüenza de su desnudez cuando están solas, ¿verdad? No hay nada vergonzoso en estar desnuda en esa situación. Pero supongamos que un desconocido entrara al baño mientras se están secando. ¿Cuál sería la reacción inmediata? Cubrirse, ¿verdad? ¿Y por qué cubrimos específicamente esas partes de nuestros cuerpos que nos diferencian del sexo opuesto? El Papa nos propone que en nuestros corazones nosotros sabemos que somos como personas, somos destinados a ser amados y nunca usados. Y en esa situación hay un temor de que esta persona, este desconocido, no va a mirarme con amor, sino que se va a enfocar en estas partes de mi cuerpo y va a tratarme como un objeto para su gratificación egoísta. Entonces, ustedes instintivamente no quieren ser usadas, no quieren ser tratadas como un objeto y cubren su cuerpo para proteger su dignidad. Yo creo que esta es una experiencia con la que todos nos podemos identificar, ¿verdad? Estamos tratando de comprender la experiencia original contrastándola con la nuestra. Ahora, tomemos esa misma experiencia de miedo, de sentirse amenazado por la mirada del otro y démosle la vuelta. ¿Y qué tenemos? Una ausencia completa de miedo, una paz total. ¿Por qué? Porque tienes completa confianza en las buenas intenciones del otro. Completa confianza de que la mirada del otro es una mirada de amor. La desnudez sin vergüenza muestra una conciencia total del significado original del cuerpo como la revelación de la persona. Cuando Adán miró el cuerpo desnudo de Eva, y viceversa, cuando Eva vio el cuerpo desnudo de Adán, lo que ellos veían no era un objeto para usar. Ellos veían la revelación de la persona, veían la dignidad completa de la persona. Y lo único que deseaban era afirmar esa dignidad. Y es por eso que no había ningún temor, porque se amaban perfectamente el uno al otro. Y porque el amor perfecto expulsa el temor, como nos dice Juan en su primera carta, capítulo 4, 18. Esa es la experiencia de la desnudez original. Indica una vulnerabilidad total ante el otro, una ausencia total de barreras, porque hay una completa confianza en la sinceridad de su mutua entrega. San Agustín decía que el deseo más profundo del corazón humano es ver a otro y ser visto por ese otro. Nosotros anhelamos ser vistos por quienes somos, pero el pecado ha causado estragos en ese deseo original. En el principio, el verse el uno al otro era una participación en la visión del mismo Creador. Ellos se ven y se conocen mutuamente con toda la paz de la visión interior, le llama el Papa, la cual crea precisamente la plenitud de la intimidad de personas. Esa desnudez exterior revelaba una desnudez interior. Ellos veían profundamente la esencia de la otra persona a través de su cuerpo. Y eso creaba una paz total, porque no había absolutamente ningún temor de que la otra persona, a ver como quién yo verdaderamente soy, me rechace o me trate como un objeto. Esta experiencia de desnudez original expresa que la santidad entró en el mundo visible junto con el ser humano. ¿Y cuántos de nosotros vemos la santidad como algo súper espiritual?
No, la santidad es vivir la verdad del Espíritu en y a través de nuestros cuerpos. La santidad es lo que capacita al ser humano para expresarse profundamente con su propio cuerpo, precisamente por medio del don sincero de sí mismo. Solo la desnudez que hace de la mujer un objeto para el hombre y viceversa es causa de vergüenza. El hecho de que ellos no sentían vergüenza significaba que la mujer no era un objeto para el hombre, ni él para ella. No eran objetos porque el cuerpo les revelaba que eran sujetos, que eran personas creadas a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando Dios habla en Génesis 1:31 sobre lo bueno de la creación, cuando Él vio que todo lo que había creado era muy bueno, pues entonces podemos reconocer que la única motivación para crearnos, es el amor. Porque Dios no nos crea por ninguna otra razón que para compartir su amor con nosotros. Dios desea que el hombre forme parte de su propia vida. Ese es el don absolutamente gratuito de la creación. Y Dios inicia esa donación propia, la donación de sí mismo, al crearnos a su imagen y semejanza y para nuestro propio bien. Dios no nos crea para su bien, porque Él es perfecto, Él no necesita nada, no nos necesita a nosotros. Pero es que el amor es efusivo por sí mismo, el amor necesita ser entregado y compartido. Y esa es la esencia de la realidad de nuestra creación. Fuimos creados para compartir el amor de Dios. En la alianza original, el hombre recibe este don y se dona de vuelta a sí mismo, a Dios. Luego, el hombre y la mujer reflejan y recapitulan el don de Dios al convertirse en don el uno para el otro. Dios nos crea para derramarse en nosotros, derramar su gracia para nosotros y para que nosotros abramos nuestro corazón como su novia y recibamos su don y a la vez se lo devolvamos. Entonces Dios nos crea hombre y mujer en esa misma imagen de amor como donación propia. Este es el significado con el cual la sexualidad entra en la teología del cuerpo. O sea, la sexualidad es un don de Dios. Pero no solo es un don, sino que es llamada a ser vivida como un don, como un regalo gratuito. Nosotros fuimos creados para hacer un don. Dice, el hombre aparece en el mundo visible como la expresión más alta del don divino, nos dice el Papa, porque lleva dentro de sí mismo la dimensión interior de ese don, de ese regalo. Esta realidad de donación mutua es resumida en la palabra esponsal o nupcial también. En ese intercambio entre Dios y la humanidad, ¿quién ofrece el don? Dios. ¿Quién recibe el don? El hombre. Pero nosotros recibimos ese don solo para convertirnos nosotros mismos en un don y retornarlo a Dios. Corresponder esa llamada. El hombre y la mujer también simbolizan este intercambio en lo que el Papa llama el significado esponsal del cuerpo. Y este es un concepto clave para la teología del cuerpo. El significado esponsal del cuerpo es esa capacidad de expresar el amor. Y más precisamente ese amor a través del cual el ser humano se convierte en don. Y por medio de este don realiza el mismo propósito y significado de su existencia. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Amar como Dios ama. ¿No es ese el mandamiento que Cristo nos dejó? Que precisamente leímos en el Evangelio de hoy. Ámense unos a otros como yo los he amado. Ese llamado a amar como Dios ama está estampado en el significado esponsal del cuerpo. Y este concepto del significado esponsal del cuerpo está basado en otra enseñanza del Concilio Vaticano II, también de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, en numeral 24, cuando habla de la semejanza entre la unión divina y la unión terrenal. Nos dice, esta semejanza demuestra que el hombre, la única criatura terrestre a la que Dios creó para sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ese es el propósito esponsal del cuerpo, el llamado a amar como Dios ama,
Y todo esto es una participación en la gracia de Dios. Porque otro nombre para el don de Dios, para ese regalo de Dios, es la gracia. Y porque esto es una experiencia de gracia y una experiencia de amor, también era una experiencia de libertad. Ellos vivían lo que el Papa llama la libertad del don. Dios creó la atracción sexual para hacer ese mismo deseo de amar como Él ama. Ellos no experimentaban el deseo sexual como un impulso compulsivo, como una picazón que tenían que rascarse. Esa mentalidad es el resultado de la ruptura entre el cuerpo y el espíritu causada por el pecado original. Cuando Adán veía el cuerpo desnudo de Eva, no tenía una reacción incontrolable, como si su atracción sexual tuviera una mente propia, como dicen muchos ahora. Lo único que él deseaba era amarla libremente. Su reacción era, yo te veo como persona y libremente te elijo. Quiero entregarme a ti. No estoy bajo ningún impulso compulsivo de hacerlo, lo hago libremente. Eso también indicaba que él tenía que confiar en la libertad de Eva también. Porque él sabía que si él iba a entrar en comunión con ella, no podía tomarla ni imponerse a ella de ninguna manera. Él tenía que confiar en la libertad de ella de querer ser un don para él también. Y aquí, pues, otra vez podemos contrastar esta experiencia con la experiencia actual, con nuestra experiencia, ¿verdad? En nuestra naturaleza caída, ahora quizás vemos como hasta normal el presionar, manipular, mentir y hasta forzar para conseguir lo que queremos, negándole la libertad a la otra persona. Y una vez más les digo, Cristo nos dice que en el principio no era así. La libertad del don es la libertad de cualquier deseo de tomar o poseer. En esencia, libertad es el dominio de uno mismo, el autocontrol. Y esa libertad es esencial para poder convertirnos en un don, para poder descubrir nuestro verdadero ser por medio de la entrega sincera de uno mismo. Esas son las reflexiones sobre el hombre original. Estas son las reflexiones que nos llevan a contestar, nos ayudan a contestar esa pregunta, ¿de dónde vengo? Este es nuestro origen, ¿verdad? Examinando el plan original de Dios para nosotros, lo que nosotros fuimos creados para hacer. Y lo que Cristo todavía nos llama a hacer cuando Él nos refiere al principio, 2 veces. Ahora, en la siguiente sesión, pues empezaremos a contestar la pregunta de ¿quién soy? Reflexionando sobre el hombre histórico y cómo el pecado ha hecho estragos, cómo el pecado ha retorcido ese plan original de nuestro Creador. Le pedimos la intercesión de nuestra Virgen Santísima y de San Juan Pablo II, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.